El pasado humano se llama memoria, el futuro humano se llama deseo. Carlos Fuentes, comenzamos. Y comenzamos, como todas las semanas, dándoles la bienvenida a mi canal. Soy Katiuska Romero y desde este mismo momento tenemos un programa especial dedicado a un país de Centroamérica, como lo es México. Para ello va este programa dedicado para las predicciones del año 2021 para este país. Tenemos por delante unos minutos, unos 30-45 minutos dedicados solamente a ello. Solamente vamos a analizar lo que es la revolución solar, lo que está pasando en esa revolución solar que comenzó el día de su independencia y finalizará el próximo año. El día de su independencia del año 2020. Quiere decir solamente el día con el año 2020, como se calcula lo que son las revoluciones solares. Y bueno, ya sabéis que no podemos comenzar este programa sin darle la bienvenida a todas esas personas que me siguen diariamente por mi canal de YouTube. Para ello, gracias, y a los que no estáis suscritos, lo podéis hacer en este enlace que aquí les dejo, Katiuska Romero Tarot y Videncia. Allí podéis darle a la campanita para que YouTube se encargue de anunciarles cuando hay un nuevo vídeo colgado en mi canal. También para aquellas personas que me seguís por las redes sociales y que sois muy activos, que yo quiero darles las gracias por todos los días estar allí, animándome y sobre todo apoyando todo lo que allí subimos en Facebook e Instagram con Katiuska Romero Tarot. Y por supuesto ese número de teléfono que es directo a mi despacho, a mi oficina, donde es un número de WhatsApp, por lo tanto podéis escribir de cualquier parte del mundo para pedir información, para pedir citas y sobre todo concretar una cita en, ya sabéis, consultas de tarot, de evidencia, de mediunidad, revoluciones solares, cartas natales, cursos y todo lo que queráis apoyar o simplemente aportar a nuestro canal. Y bueno, ya sabéis que también a mis principales colaboradores, como lo son Flashy, aquí les dejo el enlace de Flashy, que ya sabéis que yo a ello confío todo lo que es mi canal de YouTube, con la edición de mi vídeo, el marketing digital, el asesoramiento, todo lo que tenga que ver con mi canal lo maneja Flashy. Allí podéis entrar y ver todo su trabajo. Y también ya sabéis, a mi estilismo, mi maquillaje y todo lo que es mi outfit, ya sabéis que se lo debo a alguien en particular, Andy, que ella la podéis encontrar en su Instagram, Makeup by Andy. Allí tenéis ese enlace para que veáis todos los tips que ella hace para que podáis cada día aprender a maquillaros un poquito mejor, a todas las personas que nos gusta siempre estar maquilladas. Con ellos y con todos vosotros vamos a comenzar este programa, ya lo sabéis, dedicado a México lindo y querido, con lo cual también me unen muchos lazos de amistad, muchos amigos que tengo allí en México, muchos clientes a los cuales le envío muchísimos saludos. Quería comenzar, ya sabéis, diciendo que ayer 21 tuvimos esa gran conjunción esperada por todos y por toda la humanidad realmente, porque esto era algo que nunca habíamos vivido desde hace 800 años. Nunca los dos titanes, Júpiter y Saturno, habían estado tan cerca hasta hace 800 años. Por lo tanto, entramos en una época donde va a cambiar todo, van a caer todas las estructuras para darle inicio a otra estructura donde tenemos que estar más unidos que nunca, porque es una época de amor, de confraternidad, pero también una época donde van a prevalecer muchas situaciones que la veréis a lo largo de estos próximos 20 años, que comienza el Catún nuevo para todo el mundo. Por lo tanto, somos privilegiados realmente de vivir esta época, de ver cómo acaba una época y comienza otra, una época completamente diferente. Vamos a comenzar, y ya sabéis, como siempre, un poco de lo que es la astrología para México. En este caso nos vamos a centrar única y exclusivamente en lo que es la revolución solar de México, que comenzó el 16/9 del 2020 y finaliza el 16/9 del 2021. ¿Cuáles son los eventos más importantes
que puedan suceder en este periodo, en este año y sobre todo hacia dónde se encamina México. Vamos a ver lo que dice esta revolución solar con esta carta natal de México. Y lo primero que llama la atención en esta revolución solar es ese trígono maravilloso que podéis ver aquí, ¿vale? Un trígono es una T con líneas verdes, para los que no saben bien, líneas verdes que indican, pues por supuesto, algo maravilloso, porque los trígonos siempre van a indicar ese punto de equilibrar realmente la energía dentro de la carta natal. Ya sabéis que estamos compuestos por lo que son rayas rojas, rayas verdes y rayas azules. Las rayas rojas indican mucha tensión dentro de la carta natal al momento de nuestro nacimiento, y esas tensiones se traducen realmente en situaciones que nosotros tenemos que trabajarnos, esa energía que tenemos que trabajarnos, con las que hemos venido codificado, pero que tenemos que trabajarlas para que esa energía, como yo siempre digo, los astros condicionan pero no determinan. Entonces nosotros tenemos que trabajarnos esa energía para fluir de una manera correcta y que todo lo que está configurado en esta carta pueda fluir de otra manera o darle un cambio de rumbo. Las rayas verdes son esos trígonos, como está ahora esa carta, esa revolución de México. Y lo que me llama la atención son esos trígonos importantes, sobre todo lo que tiene que ver con la proyección a nivel internacional del país, desde la casa 10, desde el medio cielo, que es lo más importante realmente en una carta natal, hacia la casa 2, la casa de la economía, y hacia la casa 6, la casa del trabajo. Esto está súper bien aspectado, lo que me puede indicar que puede entrar mucho dinero a México los primeros 3 meses o 4 meses del año, donde puede haber una entrada abundante de dinero derivado posiblemente de préstamos que pueda hacer el gobierno mexicano para solventar un poco lo que es la situación en la que se ha habido envuelta y la que continúa envuelta México, producto de la pandemia y de todo lo que allí ha sucedido por el confinamiento y como ha sucedido en otros países. Entonces, estos primeros 4 meses van a ser importantes por la entrada de este dinero. Es que lo que me preocupa no es la entrada de dinero, porque claro, teniendo el Sol en conjunción allí con ese punto de fortuna, podemos hablar de que puede haber una inversión o una inyección importante de dinero que tanto necesita el pueblo mexicano, pero lo que yo veo mal en esta revolución es que hay un punto de una cuadratura de Neptuno, como lo podéis ver en la carta de la revolución. Neptuno está haciendo una cuadratura a lo que es el punto de fortuna en la casa 2, por lo tanto, y en conjunción con el Sol. Por lo tanto, esto puede indicar que el Neptuno, ya lo sabéis, es el planeta de la oscuridad, de lo que está oculto, de lo que se hace siempre por debajo, de lo que no está claro. Entonces, ese punto, ¿vale?, haciendo esa cuadratura, ya sabéis que es una tensión a lo que es ese Sol en conjunción con ese punto de fortuna en la casa 2, donde habla de que la economía o todo lo que tenga que ver con ese dinero o esa inyección de dinero que está a punto de entrar a México pueda ser desviado o derivado a otros fines que no están claros. Entonces, esto puede indicar que ese dinero se pierde en el camino, o realmente las personas, las instituciones y realmente todo lo que es México esté esperando para la reconstrucción y salir adelante después de esta pandemia que los ha estado asfixiando. Y puede ser que ese dinero realmente no llegue donde tiene que llegar, y es allí donde yo veo realmente el problema, sobre todo en los primeros 4 meses del año. También algo importante, y es que Saturno y Acuario ya están Saturno y Júpiter ya están en Acuario. Recordar que ayer ya hicieron la conjunción en el grado 0 de Acuario. En el caso de México, México tiene en su carta natal, tiene en la casa 6 en Acuario, y por lo tanto es allí donde en estos momentos han ingresado Júpiter y Saturno. Júpiter para estar todo el año
del 2021 hasta diciembre del 2021, esos casi 12 meses, y Saturno por 2 años y medio. Entonces ya esto me indica, sobre todo porque ya sabéis que Saturno es el maestro, es el que restringe y el que hace, sobre todo, pone restricciones en nuestras vidas y hace que todo se ralentice. En la casa 6 me puede indicar que es una situación que tiene que ver directamente con el trabajo, cómo puede la economía formal e informal en México verse restringida, sobre todo porque haya pérdidas de empleo, restricciones importantes para la economía informal y el dinero circulante de los ciudadanos. Sí, está al lado de Júpiter, que ya sabéis que ese Júpiter es el gran benevolente, Júpiter es el rey del Olimpo, pero también cuando se encuentra al lado de un planeta que pueda tener mucha más fuerza energética que él, adquiere las energías de eso y hace expandir más el problema, en este caso de restricciones y complicaciones en lo que respecta a el trabajo en México, a los puestos de trabajo. También hay otra cosa importante y es que el nodo norte, como podéis ver aquí en la carta natal, está en la cúspide de la casa 10 y hace una cuadratura también a la casa 2, vuelvo y nuevamente y digo, a la casa de la economía o la manera como México hace su economía, donde está el sol y el punto de fortuna. Esto puede hablar directamente de hacia dónde se dirige la economía mexicana. Pero claro, al ser cuadratura, quiere decir que aunque entre el dinero, puede que los gobernantes del país no sepan administrar ese dinero. Por otra parte, ya sabéis que los puntos matemáticos, que es el nodo norte y el nodo sur es de dónde venimos, de ese pasado de otras vidas, ¿vale? Y es que la puerta que nosotros tenemos que cerrar, y el nodo norte es hacia dónde nos dirigimos, es la puerta del futuro y lo que tenemos que abrir. En este caso, México pues tiene quizás una economía que empiece a fluir por la inyección de dinero, pero que se vea un poco restringida por la situación del trabajo y sobre todo por la mala administración del dinero para todos los mexicanos. Entonces yo veo que este año puede ser un año de un poco de restricciones y puede haber como mucha confusión y sobre todo tendencia a muchos problemas por la parte económica, hacia dónde se dirige ese dinero que entra. Pero a finales de año puedo ver que hay como una buena recuperación y que empieza como a fluir nuevamente la economía mexicana para dar paso quizás a unos meses bastante bollantes y fluyentes. Pero como siempre digo, tenemos que esperar siempre para ver la revolución del 2021, pero veo que a finales de año puede México ponerse los patines, sobre todo si este dinero se administra de la forma correcta. ¿De acuerdo? Esa es una de las cosas más interesantes que yo he visto, porque realmente no quise analizar nuevamente a vuestro presidente, solamente quería ver lo que podía pasar después de todo como ha sido este año 2020 para todo el mundo y para vosotros que habéis estado mucho tiempo confinados, y ahora pues al haber ese cambio de ciclo a nivel mundial, cómo podía fluir vuestra economía. Y yo veo que aunque entre mucho dinero, puede haber malversación de esos fondos, ¿vale? Pero bueno, tenemos que esperar, sobre todo también las cartas, que voy a hacer una tirada de predicciones para los meses del año 2021 para México y que esa economía pueda fluir. Ya sabéis, como siempre lo digo, si les está gustando este programa, no podéis dejar de ver, que aquí les voy a dejar ese enlace, las predicciones que hice para Argentina. Que por cierto, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención y lo quería comentar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que alguien nos explique por qué está sucediendo esto con estos dos países, Argentina y Perú. ¿Por qué, si ellos tienen asesores a nivel de salud, científicos que están detrás de los gobernantes, por qué no asesoraron al gobierno argentino y a Perú de que tenían que comprar una vacuna? Y realmente esto es grave, porque yo tengo que decirles que si esto no sucede,
ahora ellos tienen que esperar, los argentinos y los peruanos, hasta posiblemente finales del año 2021 al 2022 para poder vacunar a su pueblo, a su país, a sus países. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente? En el sentido de que van a estar nuevamente confinados peruanos y argentinos. Van a estar nuevamente en restricciones y muchas muertes nuevamente. Y otra cosa es que, tengo que decirlo así, para los argentinos y los peruanos poder salir a otros países, tienen que estar vacunados porque se los van a exigir seguramente. Esto es bastante complicado, realmente muy sospechoso, y yo quisiera que estos presidentes explicaran realmente por qué. ¿Por qué no hay vacuna para el pueblo argentino y para los peruanos? Sí lo saben, pero que los expliquen. Vamos a continuar, y ya sabéis que también lo dije, en una de mis predicciones dije que iba a salir una mutación de una cepa del COVID, y está haciendo. Ahora mismo, y lo dije, que era para el mes de diciembre, que a finales de año yo veía una mutación del virus, una nueva cepa, y así está haciendo. En el Reino Unido acaba de salir esto y está todo el mundo pues alarmadísimo, y nuevamente lo que es el Reino Unido confinado, cerrado herméticamente por esta situación. Vamos a continuar y entonces vamos a ver lo que son las cartas para México. Vamos a ver sobre todo las cartas de los arcanos mayores y menores, como siempre lo hago. Luego hacemos un vistazo con los arcanos mayores mes por mes para lo que vaya a suceder para México para el próximo año 2021. Vamos a ver qué dicen las cartas para México en los próximos meses, más a corto plazo, y sobre todo con lo que les acabo de decir a nivel de astrología, donde puede haber una inyección grande de dinero para el pueblo mexicano. Vamos a ver la carta de la construcción. Empiezan nuevamente a la fundación de estructuras para reconstruir el país o para intentar frenar la crisis. Para México, a ver, para México, pues sí, tenemos unas cartas que pueden ser favorables, sobre todo porque veo que hay un cambio de dirección y sobre todo de mentalidad de los gobernantes y de los que pues asesoran al gobierno para lo que es la reconstrucción, para ayudar a salir de la crisis al pueblo mexicano, sobre todo con esta pandemia que ha sido desastrosa. Hay algo importante, y es que yo veo que esto está bastante parado, lo que es toda la economía, de la economía formal e informal está bastante paralizada. Hay un estancamiento que puede durar o que ya está durando, pero que veo que la situación comienza a gestionarse, sobre todo porque veo de parte de los gobernantes, principalmente de su presidente, que hay como firmas de acuerdos y sobre todo de inyección de dinero o préstamos al extranjero, donde veo que hay un cambio de dirección de lo que es lo que está haciendo hasta estos momentos el pueblo mexicano. Todas las restricciones que puedan haber y todo, sobre todo, lo que la economía se haya paralizado, como en tantos países, por culpa de esta pandemia. También veo que hay varias personas detrás del presidente que pueden jugar un papel importantísimo en lo que es el desarrollo de esta reconstrucción o lo que se han propuesto para el año 2021. Hay una mujer que pueda ser perteneciente al gobierno o a alguien muy allegado al gobierno o al presidente, y sobre todo a posiblemente familiar con la que veo problemas de salud. Una mujer no es tan mayor que pueda jugar un papel importante en lo que es la política, y la veo envuelta en problemas de salud bastante importantes. Una mujer que puede ser perteneciente a un signo
de fuego y veo médicos y sobre todo ingresos y peligro de muerte para esta persona, y podría ser algo importante porque está muy unida o muy ligada a lo que es el presidente. Esta persona puede tener una enfermedad provocada que provoque un ingreso hospitalario donde haya peligro de muerte. También veo que el pueblo está un poco apático a todo lo que sucede alrededor del gobierno, está cansado, y veo que puedan comenzar nuevamente manifestaciones a principios de año por la situación, sobre todo de poca ayuda que han recibido para la subsistencia de todos los mexicanos. Hay muchas luchas, muchas trampas y sobre todo luchas internas, tanto dentro del partido de gobierno como de la oposición, por no llegar a un acuerdo, y sobre todo veo que hay mucha gente que está en estos momentos intentando ver cómo poder adelantar elecciones o sobre todo intentar que haya algo para que el gobierno llame a elecciones o suceda algo aquí donde se vea en peligro la continuidad de este gobierno. Por los momentos no veo que sea algo trágico, pero sí van a haber muchos movimientos que puedan alzarse para pedir la dimisión de este presidente o que haya un cambio o unas elecciones adelantadas, porque hay muchas cosas ocultas que comenzarán a salir a la luz. Esto es lo que yo veo más o menos a corto plazo. Ahora vamos a ver qué me dicen mis arcanos mayores, sobre todo para los primeros. Vamos a hacerlo de una manera particular porque yo creo que debemos hacerlo por los 12 meses del año, mes por mes, con una carta para cada mes, para ver cómo va a fluir toda la situación en México, tanto a nivel de lo que es pandemia, economía, trabajo, sobre todo, que es donde yo veo que puedan comenzar a caer muchos puestos de trabajo, tanto formales como informales, por situaciones de que no se puede sostener la economía por todo lo que ha sucedido. Vamos a ver qué dicen las cartas para México en el año 2021. México, vamos a ver, empezamos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Vamos a ver, la primera carta con la que abrimos es la carta del Sol. Como lo decía anteriormente con la Revolución Solar de México, si abrimos con una carta tan fuerte como lo es el Sol, ya que es una de las mejores cartas del tarot, podemos hablar de sobre todo lo que viene para México en los próximos 12 meses. Hablamos de la posibilidad de inyección de dinero procedente del extranjero por créditos o por situaciones que el presidente esté gestionando para inyectarle a la economía mexicana. Esto puede ser bastante provechoso si realmente la situación de este dinero se maneja de la forma correcta. Esto es una carta maravillosa porque también habla de salud y sobre todo si se puede empezar a controlar todos los casos del COVID en México, y esto habla de posible recuperación de salud, pero posiblemente también porque veamos que pueda haber la vacuna y empiece la vacunación masiva allí. El mes de febrero habla de lo que es la Torre. Vamos a ponerla un poco más abajo para que podáis verlas mejor. Así. La Torre habla de lo que es el mes de febrero. Ya esto no me gusta mucho porque esto habla de situaciones al límite. Sobre todo la Torre habla de lo que se corta, de lo grave, de lo dramático y de lo que no está previsto. En este caso, la Torre puede hablar de revueltas o de que el pueblo salga a la calle en protesta de, vuelvo y digo, restricciones o situaciones de pérdida de empleo y sobre todo mucha economía informal destruida. Esta carta también habla de posibles movimientos telúricos en lo que es
México o posibles situaciones volcánicas o tenga que ver también con la naturaleza. Esta carta siempre va a hablar de lo imprevisto y de lo que causa mucho dolor. Por lo tanto, podemos tener un mes de febrero bastante movido en lo que es México. En el mes de marzo tenemos lo que es la carta de la papisa. Ya sabéis que es una carta que realmente no tiene una información tan complicada, pero sí habla de mucha prudencia, sobre todo al momento de todos los movimientos que pueda estar haciendo el gobierno para zanjear un poco lo que es la crisis, pero sobre todo prudencia y coordinación, porque pueden haber muchas situaciones complicadas de calle porque la gente no esté contenta con el gobierno. Lo que es el mes de abril tiene la carta de la muerte. Ya sabéis, la carta de la muerte habla de cambios y transformaciones en el ser humano y en el mundo. En este caso, fin de un ciclo en México, comienzo de otro que da parte a posiblemente medidas que se tengan que tomar para que el pueblo mexicano pueda salir de la crisis en la que pueda estar sumergida, más la inyección de dinero que yo vea pueda dar comienzo a pasos lentos pero seguros de que puedan encaminarse a una solución, sobre todo con la destrucción de empleos que yo veo. En el mes de mayo veo la carta del carro, lo que indica situaciones de mucho movimiento o algo que no se detiene. En este caso, el carro también habla de que puede haber mucho situaciones dentro del país de que hablen de buen augurio con respecto a la recuperación y sobre todo cosas nuevas que puedan llegar con respecto a el Fondo Monetario Internacional, situaciones que tienen que ver directamente con construcción, autopistas, todo lo que sea movimiento. Veo que haya inyección de dinero para esto y sobre todo puede haber inyección para lo que es situaciones de médicas. En el mes de junio tenemos la carta de la justicia. Esta es una carta bastante fuerte porque habla de promulgación de leyes y pueden ser leyes polémicas o cosas que no van a agradar al pueblo mexicano por la magnitud de cómo puedan hacer. Esto me llama poderosamente la atención porque veo que puedan existir situaciones de expropiaciones o de que el gobierno se encamine a ser un poco autoritario en esto y a expropiar cosas o propiedades que no pertenecen sino que sean privados para pasar a manos del Estado, y estas sean leyes complicadas, sobre todo leyes que también puedan beneficiar a situaciones de personas que estén investigadas por corrupción y estas leyes lo vayan a beneficiar. Puede ser un mes de junio bastante movido y complicado. Lo que es el mes de julio hablamos de instituciones y todo lo que tenga que ver con posibles situaciones de elecciones de ciudades o para elegir gobernadores o alcaldes o de elecciones dentro de lo que es el partido de gobierno, y esto habla también de mucha lentitud y prudencia y sobre todo de todo lo que tenga que ver con las instituciones y la caída de estructuras dentro de las instituciones. Lo que es el mes de agosto habla la carta de la luna y la luna habla de lo que no está claro, de lo que solo está oculto y cosas que comienzan a salir a la luz que pueden hacer que el pueblo mexicano vuelva a alzarse o levantarse para exigir derechos. Sobre todo también hablan de la tierra, de todo lo que está oculto debajo de la tierra y que esta luna con sus movimientos puede hacer que existan, vuelvo y digo, movimientos sísmicos o telúricos y situaciones que tienen que ver directamente con la naturaleza como huracanes o tornados. La carta de lo que es el mes de septiembre habla de la templanza, que la templanza ya es una carta que me encanta, sobre todo porque puede haber más, ¿cómo se dice?, unión entre el pueblo mexicano, pero sobre todo de lo que es el pueblo y el gobierno. Esta carta para mí siempre es protección espiritual y yo creo que si hay situaciones de
desgracias como terremotos, huracanes, pues tenemos que orar para permanecer unidos. Y ya sabéis que México es uno de los países más católicos fervientes a nivel mundial, y para ellos la fe hace todo. Lo que es octubre, hablamos de un nuevo ciclo que comienza para el pueblo mexicano. El loco habla de fin de un ciclo, comienzo de otro, pero un ciclo que debe de comenzar fundado en situaciones o fundaciones de mucha fuerza y bien construida, por lo que no podemos es hacer el loco o hacer cosas que por un soplido puedan derrumbarse y dejar desnudo completamente a un pueblo que en estos momentos está en periodo de recuperación y con ganas de salir adelante. La carta de la fuerza en el mes de noviembre habla de la inteligencia con que los gobernantes puedan tomar decisiones y sobre todo encaminar a México a la reconstrucción y sacar adelante todo lo que se han propuesto desde su plan de gobierno cuando ganó este presidente. Hablan de mucha inteligencia, de no dejarse llevar por la fuerza bruta, sino con inteligencia se pueden solventar situaciones y problemas, porque recordar que vengo diciendo que podemos ver un pueblo muy levantado. En el mes de diciembre habla la carta de la emperatriz, y esto es que se empiezan a recoger los frutos de lo sembrado. Como lo dije anteriormente, yo veía a nivel de la revolución solar que en el mes de diciembre podíamos ver que el pueblo comenzaba, o México comenzaba a una situación o se encaminaba a una pues reconstrucción buena, y sobre todo a una economía que podía comenzar a dar frutos, y esto lo veo así, pero también depende de nosotros, porque si podéis ver, aquí tenemos lo que es la carta del colgado, que es el resultado final, y habla de tiempo de paralización y sacrificio. Si no hacemos los deberes como está previsto, lamentablemente México quedará estancado. Pero eso depende mucho de los gobernantes y de que este dinero que yo veo que va a entrar a México pueda darse de la manera como se tiene que dar. Pero ya sabéis que lamentablemente esto depende mucho de los gobernantes. Esta también habla de un nuevo ciclo donde se toman decisiones que luego es imposible echar para detrás o arrepentirse. Entonces, estamos entrando en México en un nuevo ciclo que puede ser decisivo para los mexicanos y para todos los que allí viven, pero sobre todo un ciclo donde puede hacerse con mucha fuerza México. Pero vuelvo y digo, ya sabéis que estamos entrando en un nuevo ciclo, y es un ciclo donde puede haber mucha bonanza si realmente se encaminan hacia donde tienen que encaminarse, dependiendo de los gobernantes, tanto de los gobernantes como de la oposición, porque es así como funciona. Ya sabéis que, por cierto, tenéis que ver también el vídeo que hice de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, y hacia dónde nos dirigimos aquí. Aquí les voy a dejar ese enlace para que podáis verlo, porque está también muy interesante. Esto es más o menos lo que pueda suceder en México para los próximos tiempos, sobre todo para el próximo año, donde puedan haber cambios inesperados de rumbo de muchas instituciones y situaciones dentro de México, pero vuelvo y digo, dependiendo de lo que realmente quieran sus gobernantes. Si realmente queréis un país próspero y pujante, debéis de encaminarlos hacia ellos, porque esta pandemia está dejando muchas huellas en el pueblo mexicano, pero sobre todo en su economía. Y vuelvo y digo, pienso que puede haber un cambio dentro de México para finales de año, donde se pueda ver que la economía se pueda hacer un poco más fuerte. Y esperemos que así sea por el bien de todos los mexicanos, porque se lo merece. Ya sabéis, tenemos una semana por delante donde vais a sentir las vibraciones y sobre todo las energías del planeta diferente. Si tenéis dolores de cabeza o sentís ansiedad o simplemente os sentís mal y ansiosos y cansados, es producto de todas estas energías que estamos viviendo, y sobre todo porque también ha coincidido la entrada del solsticio de invierno, que ya está haciéndose notar. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa de México, porque lo hice con todo el cariño y todo el respeto. Nos vemos la próxima semana
con más, que ya sabéis que he prometido un especial y esto va para España, un especial para mi querida España para finalizar el año. Los espero la próxima semana con más. Ser felices, que cuesta muy poco, y sobre todo vibrar alto y en amor y armonía. Un abrazo.